Bienvenidos, Dios les bendiga mucho. Yo quiero que vaya rápidamente, quiero dar mi mensaje, mi predicación, mi última predicación de esta jornada. Nosotros cerramos el fin de jornada con el lema muy interesante, donde no alcanzamos a dar instrucciones o no alcanzamos a dar tema de este lema que se llamó novia o iglesia, porque esa es una determinación, una palabra que nos hace de alguna manera reflexionar a cada uno de nosotros, porque hemos estado tradicionalmente o por tradición creyendo que todos los que están metidos en una iglesia, todos los que están metidos en una iglesia hemos creído por tradición o por instrucción de que todos los que estamos metidos en una iglesia, todos estamos bien con Dios, y que el día que nosotros tengamos que partir porque Dios nos llame a su presencia, nos vamos a ir con Él, porque tenemos el concepto de que todos somos iglesia, tenemos iglesia, todos creemos en Dios. Hay mucha gente que dice, es que yo creo en Dios, y por el simplemente hecho de pensar que esta persona cree en Dios, piensa que él va a irse con Dios el día que se muera. Igual, a lo mejor ni siquiera tener una experiencia con Dios para poder venir y tener la convicción de decir, yo me muero y me voy con Dios, o Dios está conmigo. Hay mucha gente que dice y asegura que Dios está con ellos, Dios está conmigo, pero su vida es una vida de desorden, es una vida de pecado, es una vida de ignorancia de las cosas de Dios, ignora la palabra, ignora la verdad de Dios, y entonces, pero se aferra en sus declaraciones de decir, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Sí, pero ¿qué va a pasar cuando el Señor venga y cuando el Señor te enseñe o nos enseñe lo que hemos aprendido en esta jornada? Es que la novia de Jesucristo, vaya conmigo, dame la cita de Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Con esa cita empezamos la predicación hace 6 semanas, pero con esa cita o otras más, yo quiero terminar y cerrar esta jornada. No hemos terminado de enseñar todo lo que se requiere para ser novia, todo lo que Dios quiere que nosotros tengamos cuando somos novia. No hemos terminado de aprender todo eso, porque hay mucho que enseñar, hay mucho que aprender de la palabra de Dios antes de que nosotros lleguemos al altar. Por eso mi tema de hoy, Apocalipsis 19:7. Mi tema de hoy, en base al lema de novia o iglesia, mi tema de cierre de jornada es muy interesante y Dios me lo confirmó a través de tu presentación, de lo que Dios puso en tu corazón y a través de la administración de la alabanza que Dios puso en tu corazón en esa carpeta. Porque mi tema, sin saber ustedes, mi tema el Señor me lo había dado ya desde el inicio de semana y lo he estado marrullando de alguna manera, se llama En el altar. Somos novia, estamos siendo preparados, pero la pregunta es, ¿ya estamos listos para tener ese enfrentamiento cara a cara y hacer el compromiso y poder venir y hacer el pacto matrimonial, hacer el pacto delante del altar para poder venir? Si en ese pacto nosotros podemos ser llevados como novia a hacer ese pacto y ese compromiso con el novio y entonces realizar esas bodas o consumar esas bodas, cristalizar esas bodas gloriosas de nuestra persona con el novio. Por eso nuestro lema de jornada se llamó novia o iglesia. Y vuelvo a remarcar esto porque no todas las iglesias o todos los que son iglesias cristianas o se dicen cristianos, no todos se van a ir a la presencia de Dios. Porque hay pasajes muy fuertes en la Biblia
donde de repente llega un grupo de sanadores, un grupo inclusive de liberadores, un grupo de gente acercándose al Señor y les dice: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre oramos por los enfermos, y sanaban. Y de repente Jesús agarra y les dice: hey, apártate de mí, hacedor de maldad. Pero soy cristiano. Sí, pero nunca dejaste de ser mentiroso. Pero soy cristiano, pero nunca dejaste de odiar. Nunca perdonaste. Nunca te limpiaste los vestidos. Nunca te preparaste como novia. Entonces el Señor te dice, les dijo en la parábola a estos hombres: apártense de mí, hacedores de maldad, porque el fuego eterno está preparado para ustedes. Quiere decir, el Señor sabía que no todos los que liberan, no todos los que oran, no todos los que reprenden a los demonios, no todos los que oran por sanidad, ellos se van a ir con Dios. Porque puede ser que haya iglesias cristianas, pero si ahí oran por sanidad, ahí liberan, echan fuera a los chamucos, a los demonios, ellos se van a ir con Dios. No. Los que se van a ir con el Señor son los que estén listos para estar ante el altar de Dios, y entonces venir y en el altar pactar, hacer el pacto ya final para hacerse uno. ¿Sabes? No es fácil llegar al altar, hermano. O sea, hablo de aquellos que han logrado estar en el altar, han logrado llegar al altar y consumar ahí la unidad, la unión, el unirse perfectamente, aprobado por Dios. Por eso es importante que usted, ya que se casó por el civil, es importante que usted venga a que el Señor apruebe a través del ministro, a través del altar de Dios, el venir y consumar la relación, el pacto ante el altar, para estar bien casado, bien unido, y ser unido en el Espíritu. Porque puede ser que esté unido en el Espíritu desde el momento en que se unió en la carne con su esposo o con su esposa, o el hombre o la mujer que tiene como pareja. Pero eso no quiere decir que Dios esté aprobando esa unión, porque usted no está consumado, no está casado delante del altar como Dios dice que tiene que ser. No, pero ya tenemos 20 años así y vivimos felices, hasta tenemos un montón de hijos. Sí, pero no ha sido consumado ese pacto en el altar. Igual, cuando tú consumes ese pacto en el altar, entonces te das cuenta que valió la pena, que cuando tú llegas al altar es un gran esfuerzo. Dice la cita que nosotros pusimos ahí para iniciar. Dice, todos juntos, por favor, a las 3. 1, 2, 3. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Quiere decir, está lista, llegó al altar. El asunto es, ¿cuántos de nosotros estamos a un paso del altar? Cuando yo voy a estudiar la palabra de Dios y me doy cuenta qué simboliza, qué representa el altar. Ahora, algunos a lo mejor me dirán, pero es que yo me casé de blanco, bien bonito y todo en la iglesia católica. Sí, pero no te casaste ante Dios. Te casaste ante los ídolos. Perdóname lo que te voy a decir, te lo tengo que enseñar. No te casaste ante Dios, te casaste ante los ídolos, y la iglesia de los ídolos no es la iglesia de Dios. Es la iglesia del otro Dios. Porque también Satanás es Dios, con D chica. El Dios de este siglo se llama Satanás. El Dios de este siglo se llama
Satanás. Entonces los que se casaron en la iglesia ante los ídolos, no se casaron ante Dios, el eterno, el creador, el gran yo soy, el Señor de señores. No. Una de las cosas que nosotros nos damos cuenta es que nosotros, cuando llegamos al altar, es porque hemos a lo mejor hecho un gran esfuerzo, y un esfuerzo que será recompensado delante de Dios. Cuando nosotros hablamos del estar al frente en el altar, es porque vamos a estar al frente de nuestro amado, de nuestro redentor, del esposo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado para estar con el esposo. A eso se refiere la palabra. Entonces, una de las cosas que yo quiero dejar en tu corazón es que cuando hablamos de altar, por ejemplo, en la Biblia, yo quiero tocar a lo mejor 2 versículos rápidamente, porque no me quiero tardar mucho en este mensaje. Hablamos de compromiso. Hablamos de sacrificio. Cuando hablamos de altar, no solamente de ir al altar para las bodas del Cordero, encontrarte con el esposo, primeramente tenemos que ver el concepto real de altar en la palabra de Dios. Porque como ya vuelvo a repetir, hay altares que en la Biblia dice que hay altares que se levantaron a Baal, se levantaron a Satanás. Hay altares que se levantaron hacia los enemigos, al diablo. Hay altares que se levantaron que no eran para Dios y se levantaron. Y entonces el pueblo enemigo vino a hacer de alguna manera una copia de lo que Dios le había dado indicaciones a sus siervos, al pueblo de Dios, para levantar el altar de Dios. Por eso es súper importante, y esto es profético, de que usted y yo tengamos que venir y casarnos en el altar. No, pero ya tengo 14 años junto con mi viejo y mi vieja, pastor. ¿Cómo? Pues, apresúrate ya, para que no pasen otro año. Es tiempo de que podamos organizar nuestra vida, poner nuestra vida en orden. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de altar, hablamos de compromiso, hablamos de sacrificio. Llegar al altar significa tener vestidos nuevos, limpios y resplandecientes. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Versículo 8, dame el verso 8 por favor. Quiero que lean conmigo en voz alta este versículo, todos juntos, 1, 2, 3. ¿Cómo dice? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas ¿de quién? Las acciones justas, diga, de mí. Tú eres el santo. Tú has sido comprado con la sangre de Jesús, y el Señor Jesús ahora, a través de su sacrificio y de su sangre, a través de su sangre, la sangre es un espejo, y a través de su sangre te ves santo. Por eso cuando te digan, te crees muy santa. Cuando te digan, Tere, tus familiares, te crees muy santa, dígale, no me creo. Yo soy santa, dígale. Así, con eso, porque ahí está. Ahí está. Yo soy santo. ¿Tengo defectos? Sí. Y tú también. Y tú más que yo. Pero yo soy santo. Y tú eres santo también. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos que cuando llegamos al altar, el altar significa vestidos nuevos, limpios, significa sacrificio. Quiero que vaya rápido, dame una cita, Génesis capítulo 35, del 1 al 7, pero dame el verso 1, quizás luego nos brincamos al 6 y luego al 7. Génesis 35, 1, por favor. Entonces, cuando hablamos de altar, cuando hablamos de altar, hablamos de sacrificio. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros venimos al altar es porque hemos sacrificado nuestra forma de vida. Ojo, cuando nosotros venimos al altar para casarnos con el esposo, tú no te puedes casar como novia
las novias no se pueden casar con el esposo ni llegar al altar si no han sacrificado su forma de vida. Es que ahora ya te vas a casar. No, pero es que voy a ir con mi amiga, con mi amigo. No, ya te vas a casar. Tienes que sacrificar tu forma de vida. Porque el altar es sacrificio. Entonces dice la palabra de Dios, Dios le dijo a Jacob, levántate y sube a Betel, casa de pan o casa de Dios, y quédate ahí. ¿Y haz ahí un qué? ¿Y haz ahí un qué? Altar a Dios. Cuando tú hablas de altar y ves la palabra altar, ¿qué significa altar? No solamente es llega al altar. Tienes que llegar al altar pura y santa y sin mácula. Sí, pero también el hombre. Cuando el hombre tiene que llegar al altar, tiene que llegar puro. Amén. Como dice el pastor Almazán, amén o no amén, así es, hermano. Entonces, vestidos nuevos significa sacrificio. Le dice Dios, cuando hablamos acerca de los altares, estamos hablando de lo que Dios le dijo. Bríncate hasta el verso 6, por favor. Quiero el 6 y el 7 y cerrar con esos dos versículos. Porque sacrifica tu forma de vida, sé diferente. Dile a la persona que está a su lado, dile a la persona que está a tu lado, sé diferente para que llegues al altar. Sé diferente para que llegues al altar. ¿Cómo? Sé diferente para que llegues al altar. Sé diferente para que llegues al altar. Cambia tus órdenes de prioridad. ¿Cambia tus órdenes de qué? Cuando tú vas al altar, cuando el Señor le dijo a estos hombres, y llegó Jacob a Luz, a Betel, casa de luz, casa de pan, casa de Dios, que está en tierra de Canaán. Este es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaban, verso 7, y edificó ahí, ¿qué? Él y todo el pueblo que estaba con él, toda la iglesia, ojo, toda la iglesia, todo el pueblo, llegaron con el líder, con el patriarca, para edificar un altar. Dice, y edificó ahí un altar y llamó al lugar Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de sus hermanos. Cuando nosotros vamos al altar, nosotros, si somos novia, vamos a tener que llegar al altar y hacer el compromiso y el pacto con el novio, y irnos a celebrar, irnos a la presencia de Dios. ¿Sabes? Solamente si tienes la capacidad de llegar al altar para comprometerte y casarte con el novio, entonces serás participante de los beneficios de la vida eterna en el cielo. Entonces vas a poder decir, me he estado preparando, estuve comprando, invirtiendo en mi ajuar, estuve vistiéndome, estuve cambiándome, estuve siendo diferente, estoy ofreciendo sacrificio. Porque cuando hablamos de altar, rápido dame otra cita que está en primer libro de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 5. Pero una de las cosas que yo quiero dejar en tu corazón, que cuando tú y yo estamos frente al altar de Dios, el altar representa cambio y órdenes de prioridad. Tu prioridad es Dios. Tu prioridad es Dios. 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 Tu prioridad no es tu familia. Primero Dios y luego tu familia. Tu prioridad no es tu trabajo. No, es que yo me tengo que ir a trabajar, si no, no como.
Si eso te está quitando la bendición de estar en el altar de Dios y estar siendo preparado, entonces dile a Dios que te dé otro trabajo y que te dé más ganancia. ¿Por qué te tienes que atar a un trabajo ahí que te está robando la bendición? Y que sea tu prioridad. Primero mi trabajo. No. Primero Dios. Si Dios está contigo, 40 años el pueblo que estaba dirigiendo Jacob también estaba en medio de esa promesa. 40 años el pueblo que estaba dirigiendo, Moisés, estaban 40 años en el desierto, Héctor. ¿Cómo explicas que nunca les faltó comida? Comían carne, comían cornflakes de Kellogg, maná del cielo. Tenían agua. ¿Cómo explicas que Moisés venía y golpeaba una piedra, una roca en el desierto y salía agua de la piedra? ¿Cómo explicas eso, Lick? Eso es lo que Dios hace cuando nosotros tenemos nuestra orden de prioridad y estamos dispuestos a ir al altar. Primero Dios, primero el altar y Dios te va a dar agua. Primero Dios, primero el altar y Dios no va a permitir que te apandemiques o que venga la pandemia y te... Nada. Primero Dios. Haz la prueba. Alguien me dice, entonces Dios va a venir del cielo y me va a traer comida. Sí, si tú lo crees, sí. Si tú lo sientes, lo crees y lo pides, sí. Sí, claro que sí. 40 años Dios les mandó comida, carne del cielo a los israelitas. Pero ellos tenían una orden de prioridad. Primero Dios, cambia tus órdenes de prioridad. En el altar es donde el hombre y Dios se juntan. Dice primer libro de Reyes, capítulo 5, verso 5. Estoy cerrando mi mensaje. Mira, me encanta de este tema de ir al altar de Dios. ¿Estás preparado para estar en el altar y consumar tu boda con el novio? Nosotros somos la novia, la novia que está saliendo de la iglesia, porque el Señor no viene por la iglesia, el Señor viene por la novia. Amén. Si no, se irían todos. No habría diferencia entre doctrina y doctrina, predicación y predicación, enseñanza y enseñanza, revelación y revelación. Ahora échenle todo porque el Señor viene por todos. No. Dice la palabra de Dios, yo por tanto, el Señor hablándole a Salomón, yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David, mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Hay una versión donde dice, él edificará altar. Quiere decir, él, Salomón, estaba sabido como... dice Jacob, como nosotros estamos aprendiendo ahora acerca de que dónde estamos, ellos estaban sabidos que en el altar es donde el hombre y Dios se juntan. En el altar es donde el hombre y Dios se ¿qué? Yo estoy esperando llegar al altar, hermano, para juntarme con el novio, con Jesucristo, y que Él me lleve a su presencia. Yo no me quiero ir al infierno, ni me quiero quedar en la tierra. Porque hay algunos tontos, perdóname que te lo diga, no es para ti. Hablo de los tontos que dicen, no, pues yo me quedo en la tierra, no hay problema. Esta tierra se va a acabar de todos modos, hermano. Después de 1000 años que el diablo se ha atado, va a venir y va a ser destruida la tierra y va a venir entonces tierra nueva. Y de todos modos, los que se van a quedar y se van a morir y se van a ir al infierno, de todos modos. Entonces, en el altar es donde el hombre y Dios se juntan. Llegar al altar
Es una forma de consagración, de salvación, de protección, de amor, hermano. Prepárate, porque los altares que dice la palabra, mira, hay una porción de la palabra donde dice que Dios le dijo a Abraham, y Abraham decidió también el levantar un altar. El profeta Ezequiel dice que él vio en visión un altar que se levantaba a Dios, pero un altar que estaba encendido todo el tiempo, que había fuego en el altar de Dios. ¿Sabes? En los altares, cuando tú vas a la palabra de Dios, hay altares que Dios quiere que se levanten. En el Antiguo Testamento había altares de sacrificio, donde antes de entregar el pecado y antes de que Dios te perdonara el pecado, que le perdonara el pecado al pueblo de Israel, primero el pueblo tenía que traer una vaca, o tenía que tener un cordero, o tenía que traer una ofrenda y sacrificarla. Los sacerdotes de Dios, vamos a ver en esta jornada que viene algo acerca del tabernáculo de reunión, que tiene que ver también con nuestra preparación para irnos con el Señor. Pero ¿sabes qué? Traían los sacerdotes por el pecado del pueblo. Si la familia Almazán, que somos estábamos bien pecadores, teníamos que traer, tú por tu familia 2 vacas, y tú 4 borregos, y tú otros 2, y tú unas palomas. Y no, pero es que yo he pecado muy poco. Bueno, tú traes 2 palomas y un cordero nada más. Pero tienes que sacrificar algo. Entonces, el altar es un asunto de sacrificio. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios que los altares estaban siempre encendidos porque estaban ofreciendo sacrificio, eso representa que hay una unción, hay una ministración, hay una limpieza constante, continua, en todo momento, en la gente que sabe que tienes que o edificar altar o ir al altar todo el tiempo para estar listo para tener ese encuentro. Como decíamos, vuelvo a repetir, en el altar es donde el hombre y Dios se juntan. Amén. De hecho, yo fui llamado por Dios y entendí que Dios me llamaba para servirle, para prepararme, dejar todo. Cuando fui llamado y alguien me dijo, pasa al altar. Nosotros, en este lugar, hemos llamado a la gente muy pocas veces al altar, y es algo que de alguna manera como que el enemigo había querido anular de nosotros, pero hoy tenemos que venir y estar listos para estar yendo al altar. Pero hoy, en el cierre de esta jornada, quiero decirte, en el altar hay una actitud de adoración, de sacrificio. Dicen los hermanos, nosotros como familia queremos ofrecer este sacrificio en el altar. Estamos agradecidos porque Dios nos ha bendecido. Entonces queremos hacer esta danza, queremos hacer esta administración, queremos ofrecer este sacrificio en el altar de Dios. Dios les va a bendecir por eso. Porque cuando tú vienes al altar de Dios, entonces el altar representa sacrificio, pero representa adoración, representa sacrificio, pero representa consagración, representa sacrificio, pero en el altar este es un lugar que Dios ha querido inspirar a los hombres, como estos 2 hombres. Hay muchos hombres en la Biblia, hermano, como Dios está haciéndolo ahora con nosotros. El altar es de una acción, o es un lugar intencional. Te obligué como pastor para que vinieras al altar a preparar esta presentación. ¿Por qué lo hicieron? Fue intencional, por amor, por agradecimiento. Por eso cuando nosotros vamos al altar, tiene que ser por amor. El dejar de ser como eres, el dejar de maldecir, el dejar de mentir, el dejar de robar, el dejar de odiar, el aprender a perdonar, el caminar una milla con el que no puede caminar y ayudarle y hacerlo participar, dar todas tus ofrendas, tus diezmos, a dar una ofrenda especial a alguien que tú sientas dárselo. Entonces, muchos de los que hemos sido llamados ha sido en el altar, hermano. Yo fui llamado por Dios para servir en el altar. Muchos hemos sido llamados en el altar a servir. Muchos hemos sido llamados
a ser sanados en el altar. Muchos hemos sido confrontados en el altar por el poder de Dios, el poder transformador. En el altar se reúne el corazón sediento de amor con su Dios. ¿Sabes? En una boda, nosotros estamos esperando las bodas del Cordero. Regrésame la cita de 19:7 de Apocalipsis. Ahí terminó. Dice, en el altar, mire lo que le voy a decir, es maravilloso. En el altar se reúne el corazón sediento de amor con su Dios. Sediento de amor. Dicen los hermanos, nosotros vamos a ensayar, vamos a preparar, vamos a hacer. Yo no sé, pero sí quiero hacer la pregunta, no quiero que me la contesten. Pero yo no sé cuánto ellos invirtieron en esos hasta el de la chiquitita, mire. Esta argollita cuesta una lana. La casaca que tenían los hermanos vale una lana. A lo mejor no pagaron la hechura porque hubo otro sacrificio de otra hermana que dijo, yo también participo con esa bendición. Pero hay una inversión ahí, hay un sacrificio. Porque en el altar es cuando se une, hermano. En el altar se reúne el corazón, se une el corazón mío con el corazón de Dios. En una boda, en el altar, se encuentran un novio y una novia, se encuentran sedientos de ese amor. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento dice en la carta a los Corintios que cuando se une un hombre y una mujer hay una unidad perfecta. El Espíritu de Dios se hace uno con el espíritu humano, pero el espíritu de la mujer se hace uno con el espíritu de hombre. Cuando estos dos hermanos se unen físicamente, carnalmente, se unen en el espíritu, no solamente en el cuerpo. Por eso cuando un hombre y una mujer van a las bodas, van al altar, es porque se van a unir en el espíritu. Eso es lo que Dios aprueba. Eso es lo que Dios dice, ok, eso es lo que yo quiero. Esa es la unión perfecta y eso es lo que la Biblia y los sacerdotes, los ministros de Dios, los evangélicos, decimos, estas son en el altar de Dios, esta es las bodas que son aprobadas por Dios. La unión perfecta en el altar de Dios. Y entonces ahí donde nosotros los pastores, por ejemplo, traemos una palabra de Dios y de bendición y con la autoridad que Dios nos ha dado, sellamos esa unión que va a ser una unión de espíritu y el espíritu. El espíritu de doña Vero o Vero se va a unir al espíritu de Rafa y entonces ya va a ser don y doña. Pero porque son uno en el espíritu. Y eso es lo que le agrada a Dios. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros, que vayamos al altar para irnos con Él a su presencia. Yo quiero que cierres tus ojos. Digo una vez más que el llegar al altar, cuando llega un hombre y una mujer, entonces se hacen uno en el espíritu. Pero cuando llegamos al altar con el Señor, en las bodas del Cordero, oh hermano maravilloso, nuestro espíritu como novia se va a unir al espíritu que es el novio y nos vamos a hacer uno. Señor, en este momento
Permite, Señor, que podamos cristalizar en el altar ese pacto, ese compromiso, Señor, y que podamos ser uno en el espíritu con el novio. Queremos ser uno como novia en el espíritu, al espíritu del novio, y ser uno en el nombre poderoso de Jesús, y así estar eternamente contigo, Señor. Queremos estar eternamente contigo, Señor. Gracias te damos por este tiempo maravilloso, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Gracias. Gracias te damos, Señor, por este año de vida que cumplimos como iglesia. Queremos, Señor, siempre estar listos en el altar, frente al altar, Señor. Porque ahí, Señor, experimentaremos una unión perfecta con el novio, de nuestro espíritu al espíritu del novio, de nuestra alma a la alma del novio, de nuestro cuerpo inclusive al cuerpo del novio, Jesús, para ser uno y estar en tu presencia eternamente, Señor. Ayúdanos. Aquí estamos. De hecho, si tú quisieras pedirle perdón a Dios en este momento, puedes hacerlo. Creo que es importante hacerlo. Has fallado, has faltado. A lo mejor tú dices, yo analizo mi condición en mi vida y me ha faltado consagrarme, me ha faltado limpiarme, me ha faltado ser bendecido, ser tocado, me ha faltado a lo mejor el poder venir y ser lleno de tu Espíritu Santo, me ha faltado en este momento, Señor, consagrar mi tiempo, mi vida. Todavía, Señor, me ganan las cosas del mundo. Todavía, Señor, me agrada la música del mundo. Todavía me agrada, Señor, las cosas que no te agradan a ti, Señor. Todavía me agradan a mí, Señor. Perdóname. Hoy quiero, Señor, limpiarme. Hoy quiero, Señor, que tú me bendigas, que tú me limpies, que tú, Señor, traigas bendición a mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús.